Buenas tardes, desde la Casa del Corazón, la sede de la Sociedad Española de Cardiología, y vamos a continuar con estas sesiones por vía web, en donde abordamos un tema relacionado con la cardiopatía isquémica. Cardiovascular Virtual Topics es el nombre de estas sesiones. Ya es la cuarta sesión en donde se aborda un tema concreto del mundo de la cardiopatía isquémica, siempre desde la perspectiva un poco de la calidad asistencial, de cómo incorporar la innovación que aporta valor al sistema sanitario, en particular al sistema sanitario público, para lograr de que la atención a los pacientes con cardiopatía isquémica y con cardiopatía isquémica aguda, con síndrome coronario agudo, sea lo más eficiente y lo más segura posible. Agradecer de nuevo al sponsor de estas sesiones dentro del marco de la Sociedad Española de Cardiología, que es AstraZeneca, por su patrocinio de las sesiones y por su no injerencia en la selección ni de los tópicos que vamos a debatir, ni de las personas que en un principio hacen las revisiones, ni entre los coordinadores de las sedes. Por tanto, agradecerle esta colaboración, que esperemos se pueda mantener en el futuro, porque este área de la cardiología aguda y de los críticos cardiológicos, en concreto de los críticos isquémicos, aunque estas sesiones podrían también evolucionar a otra área de críticos, ya que los críticos en cardiología es una preocupación personal y en este momento también de toda nuestra sociedad, en cómo se manejan los críticos en el ámbito del sistema asistencial, del sistema público de salud, que yo creo que ahí también hay cosas que debemos optimizar. La sesión de hoy consiste en qué ha cambiado el síndrome coronario agudo en el año 2013 tras la celebración de la reunión en Dallas la semana pasada del American Heart, pero no solo qué nos ha aportado el American Heart, sino un resumen de qué aprendimos en síndrome coronario agudo en el año 2013. Para ello disponemos de dos ponentes que van a revisar dos aspectos complementarios del síndrome coronario agudo a lo largo del año 2013, que tienen 15 minutos de presentación, 15 y 20 minutos de presentación cada uno de ellos. En primer lugar estará Antonio Salvador Sanz, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital de la Fe, que nos va a revisar qué ha cambiado en aspectos relacionados con el diagnóstico e incluso con la organización asistencial a los síndromes coronarios agudos, y qué ha cambiado con el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, para posteriormente el doctor Esteban López de Sá, jefe de sección de cardiología de la unidad de críticos del Hospital Universitario La Paz, de aquí de Madrid, que nos va a revisar qué ha cambiado respecto al intervencionismo en pacientes con síndrome coronario agudo, al papel y cómo llevar a cabo el intervencionismo en pacientes con síndrome coronario agudo. Posteriormente abriremos un turno de comentarios, preguntas, a través del chat, y esto está en abierto, y normalmente, aparte de las sedes, hay gran cantidad de cardiólogos, tanto de aquí de España como de Latinoamérica, a los que ya directamente les damos las gracias y la bienvenida de nuevo a esta sesión. Hay una gran audiencia desde Latinoamérica también, y hay 8 sedes estables, aparte de la sede de Valencia, donde está el doctor Salvador, y de Madrid, aquí, en donde está el doctor López de Sá conmigo. Hay una sede en Vitoria, en donde está Fernando Arós Morau, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Chacorrichu de Vitoria. En Lugo, en el Hospital Lucus Augusti, donde está Carlos González Fonaté, que es el jefe de servicio de cardiología de ese hospital. En Palma de Mallorca, donde está el doctor Marcos Pascual Sastre, que es hemodinamista del Hospital Son Espases. En Zaragoza, que está el doctor Juan Sánchez Rubio Lezcano, que es cardiólogo y hemodinamista del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. En Málaga, que está el doctor Eduardo de Teresa Galván, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. En Córdoba, que está el doctor Manuel Pan Álvarez Osorio, y es cardiólogo y hemodinamista del Hospital Universitario Reina Sofía. Y en Zamora, que está el doctor José Luis Sánchez Iglesias, que es el jefe de cardiología del Hospital Universitario de Zamora, y es el presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Cardiología. Tras las presentaciones, cada uno de ellos se abrirá un turno de debate en cada una de las sedes, y cada uno de ellos darán su opinión sobre lo que se ha comentado, e incluso plantearán algunas cuestiones, y alguno de los ponentes, o Antonio o Esteban, pues podrán participar también en ese debate. Sin más,
vamos a comenzar desde Valencia con la presentación de Antonio Salvador. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos. Yo me he encargado de hacer una revisión no absolutamente exhaustiva de asuntos sobre el síndrome coronario agudo a lo largo del año y, bueno, pues voy a comentar 8 estudios, de los cuales 2 corresponden a aspectos epidemiológicos, otros 2 corresponden a efectos a medio plazo de actuaciones en el momento agudo, y otros 3 corresponden a asuntos relacionados con el tratamiento antiagregante doble. No están todos los que son, pero es seguro que sí que son todos los que están, todos los que hemos comentado. En primer lugar, hablaremos del estudio, el registro FAST-MI francés, un registro muy amplio alrededor del infarto de miocardio, pero en los aspectos relacionados con el pronóstico que induce el aumento de la masa corporal, concretamente tanto el índice de masa corporal como la circunferencia de la cintura. Entonces, lo que se ha visto es que en este registro es que realmente el incremento de la circunferencia de la cintura por encima de 100 centímetros en la mujer y de 115 centímetros en el hombre, lo que produce es un empeoramiento del pronóstico con respecto a las otras situaciones. Y concretamente, incluso en distintos grados de índice de masa corporal, como menos de 22 o hasta más de 35, lo que se observa es que en los extremos es donde se produce la mayor mortalidad, en un seguimiento a 5 años, la mayor mortalidad, pero, sin embargo, dentro de cada uno de los niveles de índice de masa corporal, concretamente el tener el cuartil más alto de circunferencia de la cintura prácticamente duplica la mortalidad, es decir, empeora mucho el pronóstico y, concretamente, en personas con índice de masa corporal superior a 35, prácticamente casi lo triplica. Esto desde el punto de vista de aspecto epidemiológico. El segundo aspecto epidemiológico sería el Euroaspire, concretamente también en el Congreso Europeo en Ámsterdam. Lo que se hizo es, dentro del grupo que organiza y efectúa los estudios Euroaspire, que serían estudios transversales de cómo se hace la prevención secundaria, concretamente en 9 países europeos. En varios de estos se han hecho en muchos más países, pero realmente lo que han cogido son los datos de 9 países europeos, y estaban comparando los Euroaspire 2 y 3, que fueron publicados y que corresponden a los años 2000 y 2006 aproximadamente, con el Euroaspire 4, que todavía no se ha publicado. Y lo que se observa es que, concretamente, en el tabaco no ha habido absolutamente ninguna modificación. Este sería el Euroaspire 2, el 3 y el 4. No ha habido prácticamente ninguna modificación. La obesidad va en aumento y de una forma significativa, de modo que por encima de 30 de índice de masa corporal hay un 40% de los pacientes que tienen concretamente un infarto de miocardio o que han sido intervenidos percutáneamente o quirúrgicamente. Y concretamente la obesidad central también va claramente en aumento de una forma con una tendencia significativa. Esto en lo que respecta a las características de los pacientes. En lo que respecta a el control de los factores de riesgo, pues concretamente la hipertensión arterial se está controlando cada vez mejor, pero todavía en el Euroaspire 4 todavía solamente tienen la tensión arterial controlada por debajo de 140/90 el 56% de los pacientes. Solamente, es decir, casi la mitad no la tienen controlada. El LDL, es decir, en lo que respecta al control lipídico, solamente el 26% lo tienen controlado, aunque está claro que está aumentando claramente el control de la dislipemia, pero realmente todavía estamos en una situación en que el 75% no alcanzan el target de un LDL inferior a 70 propio de la prevención secundaria. Y en lo que respecta al manejo de la glucemia, no hay cambios significativos y solamente el 31% mantienen cifras de glucemia por debajo de 126%. ¿Y eso qué?
Desde el punto de vista del tratamiento con drogas, los antiagregantes plaquetarios realmente se utilizan muchísimo, se utilizan bien. Los betabloqueantes ya se está utilizando alrededor del 81-82%. Los inhibidores de enzima convertidor y ARA2 están controlados, están utilizándose en un 71%, y las estatinas se están utilizando en un 89%. Es decir, que de alguna forma los medicamentos están dando, pero presumiblemente o las dosis o el medicamento adecuado no se está dando adecuadamente, pues por cuanto que el control realmente sigue siendo muy bajo, ¿no? Esto en lo que respecta a aspectos epidemiológicos. En lo que respecta a las actuaciones que se pueden hacer en el momento del tratamiento agudo y viendo un poco los efectos que puedan producirse a largo plazo o a medio plazo, tenemos el estudio NIAMI, que se ha presentado en la American Heart Association Meeting de este año recientemente, y que lo que hace es tratar con nitrito sódico, puesto que se ha demostrado en estudios experimentales que mejora o limita el daño de isquemia reperfusión. Entonces, con una dosis que se daba de 70 micromoles de nitrito sódico por vía intravenosa 5 minutos antes de la angioplastia primaria en pacientes con síndrome coronarial agudo con elevación ST, lo que observaron es lo que se quería observar como en primario era qué pasaba con el tamaño del infarto. El tamaño del infarto y además se miraba pues que lo que estaba ocurriendo con los enzimas, que estaba ocurriendo también con los diámetros y con la fracción de eyección de los pacientes. Y lo que se observó es que realmente no ocurría absolutamente nada. Es decir, que el efecto, probablemente la dosis no es la adecuada, no se sabe qué es lo que ocurre, pero realmente no ha habido ningún efecto en lo que respecta al tamaño del infarto y ni ningún efecto en lo que respecta a la evolución de las drogas, a la evolución de las enzimas hepáticos y de la troponina. Y se vio el efecto a la semana, que es lo que hemos visto en las dos diapos anteriores, y a largo plazo, a 6 meses, lo que se observaba es que no se observaba tampoco ningún efecto en el tamaño del infarto, en los tamaños ventriculares o en la fracción de eyección. Eso sí, se especificó que se iba a mirar en diabéticos y no diabéticos, y aunque no había interacción entre ambos, es decir, parecía que no podría haber efecto en ninguno de los dos, sin embargo, en el grupo de diabéticos sí que había una reducción significativa del tamaño del infarto, lo cual, bueno, pues es un generador un poco de conocimiento de cara a estudios futuros para saber si en el subgrupo de diabéticos realmente sí que se encuentra un beneficio en estos pacientes con la administración de nitrito sódico. Otro estudio sería el estudio de otamixaban, presentado en Ámsterdam, que pues sigue un poco los pasos de la PRAISE y del ATLAS de querer tratar de controlar los episodios trombóticos en estos pacientes mediante la adición de un anticoagulante al doble tratamiento antiagregante plaquetario. En este caso, el anticoagulante sería un nuevo anticoagulante, otamixaban, un inhibidor, un antagonista del factor 10A, que tiene la particularidad de administrarse por vía intravenosa y administrarse con un bolo y una infusión, y tiene una eliminación renal muy reducida y, por lo tanto, digamos que es un fármaco bastante adecuado para administrarlo. Concretamente, en este estudio se administraba inmediatamente antes del intervencionismo percutáneo hasta el alta del paciente, y se administraron 2 dosis, de las cuales una se retiró en un estudio interín, y al final se quedó una dosis que es la dosis de 0,08 miligramos por kilo, más una perfusión de 0,140, que comparándose con heparina no fraccionada más certifibatide, lo que se observaba al cabo de 7 días el endpoint de muerte o infarto de miocardio, y también el efecto sobre las hemorragias. Lo que se observó es que sobre los episodios trombóticos no había absolutamente ningún efecto, y sobre los episodios hemorrágicos lo que se observó es un incremento claro de las hemorragias con otamixaban, de modo que es un estudio que de nuevo demuestra que se producen más hemorragias al añadir
un tratamiento antiagregante, anticoagulante, al doble tratamiento antiagregante, y que realmente pues va un poco en los pasos de la PRACE, y bueno, pues es una pena, pero el hecho cierto es que no funciona, ¿no? El siguiente estudio, que sería el estudio ACOAST, también presentado en el Congreso Europeo, era un estudio para ver si el prasugrel, que realmente en el estudio Tritón se administraba estrictamente en el momento del intervencionismo, una vez se conocía la anatomía coronaria, que se quería ver hasta qué punto se podía también administrar previamente con un tipo de dosificación distinta, que sería la mitad de la dosis de carga unas horas antes y la otra mitad en el momento en que se iba a practicar el intervencionismo. En el endpoint de aspectos trombóticos que está ahí expresado, de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, revascularización urgente o necesidad de un rescate con antiglicoproteínas 2B3A, resultó que realmente no se producía absolutamente ningún cambio, ninguna diferencia entre la administración previa y durante versus la administración durante el intervencionismo percutáneo, y sin embargo las hemorragias pues prácticamente se duplicaron con esa administración. Cuando se miraba estrictamente el subgrupo que había sido sometido a intervencionismo percutáneo, lo que se observaba también es un incremento, claro, de las hemorragias, prácticamente se multiplicaba por 2,5 el número de hemorragias, y sin embargo no se encontró ninguna diferencia en eficacia antitrombótica. Y ya pasando a los 3 estudios que hemos comentado sobre tratamiento antiagregante doble a largo plazo, tenemos el registro Sweetheart, el registro sueco, que lo que hace es recoger los datos de una cantidad poblacional muy importante, todos seguidos, de más de 56.000 pacientes, en los que se ve realmente cuándo se ha interrumpido la administración del tratamiento antiagregante doble. Entonces, lo que se observa es pues, que se recogen los datos de pacientes que se interrumpen en los 3 primeros meses, después de los 3 primeros meses, versus el que se interrumpe, el que permanece durante más de 3 meses, también el de los 6 meses y el de mayor de 6 meses. De modo que lo que hacen es comparar hasta qué punto se pueden producir problemas cuando se interrumpe la administración o no se interrumpe la administración y se mantiene. La comparación es de 6 versus más de 6 meses y de 3 versus más de 3 meses. Lo que se observa es que desde el punto de vista de eficacia antitrombótica, concretamente con el endpoint de muerte, ictus o reinfarto, se observa que es más eficaz el tratamiento prolongado, tanto a 3,6 meses. Veis que prácticamente es un 6% el de la producción de estos endpoints en las personas que lo interrumpen después del tercer mes o al tercer mes, y de alrededor de un 3% en el de los 6 meses. Es decir, la diferencia es menos episodios trombóticos cuando la interrupción es en 6 meses que cuando la interrupción es a 3 meses, como es un poco de esperar, ¿no? Y desde el punto de vista de las hemorragias, lo que ocurre es que, por el contrario, hay más hemorragias cuando la interrupción es más tardía. Sin embargo, hay que hacer ver que realmente las hemorragias solamente se producen alrededor de un 1%, es decir, que la cantidad de hemorragias que se produce es muy baja. De modo que los autores tienden bueno, la conclusión viene a ser que puede ser, desde luego, más interesante el continuar el tratamiento que el interrumpirlo. Sin embargo, como contrapartida está el estudio Optimize, que se presentó en el TCT de este año, muy recientemente, en octubre, y que lo que demostraba es que cuando, después de poner un stent en síndrome coronario agudo, concretamente, no en síndrome coronario agudo, sino en un 37% en síndrome coronario agudo, en el resto, en stents programados, cuando se colocaba un stent de segunda generación de Sotrovimab, lo que no había absolutamente ninguna diferencia en cuanto a la aparición de efectos adversos, concretamente los llamados NACSE, que sería
que sería efectos adversos cardíacos y cerebrovasculares, concretamente muerte, infarto, ictus o hemorragia severa. No había ninguna diferencia. En lo que respecta a los MACE tampoco ocurría lo mismo. Y en lo que respecta a las hemorragias concretas tampoco ocurría lo mismo. Y concretamente no había ningún subgrupo en el que hubiera diferencia significativa entre el manejo de una forma o de otra. De modo que desde el punto de vista del estudio, presumiblemente con 3 meses después de la implantación de un stent de este tipo, presumiblemente habría suficiente seguridad. Hay que decir que también entre el subgrupo con síndrome coronarial agudo y el subgrupo de intervencionismo percutáneo programado no había absolutamente ninguna diferencia. Los subgrupos funcionaban exactamente igual. Y finalmente, el último estudio sería el estudio Paris 2, que está ya publicado en Lancet, que se presentó por la doctora Rosana Merrán, se presentó en el Congreso de Ámsterdam, en el que lo que se hace es ver qué es lo que ocurre cuando se interrumpe el tratamiento antiagregante plaquetario doble. Establece la definición de 3 modos de interrumpirse: el modo de la línea verde, que sería el de la discontinuación, y es que el médico le dice al paciente que deje el tratamiento en un mes cuando se ha puesto un stent no farmacoactivo y a partir de un año cuando se pone un stent no farmacoactivo. La otra posibilidad es la interrupción, consistente en que el propio médico, cuando se va a intervenir, por ejemplo, el paciente, le hace interrumpir el tratamiento a un máximo de 14 días, pero con una media de 6 días solamente, que sería esta línea, al final un 10% solamente de los pacientes. Y luego estaría la disrupción, que sería aquella en la que el paciente voluntariamente, ya sea porque tiene hemorragias o ya sea porque no cumple suficientemente, pues se deja el tratamiento. Entonces, lo que se observaba claramente es que la disrupción, la discontinuación o la interrupción no suponían ningún problema en lo que respecta a cuando se comparaba con el paciente que seguía con doble antiagregante plaquetario, y sin embargo lo que es la disrupción multiplicaba por 2, duplicaba la posibilidad de trombosis del stent, de infarto de miocardio espontáneo o de muerte cardíaca. Y esa interrupción, que era globalmente duplicada, sin embargo, claramente se destacaba que lo importante era el daño producido por el hecho de hacerse la interrupción en la primera semana. Multiplicaba por prácticamente 10 la posibilidad de que aparecieran estos eventos. De 8 a 30 días, cuando se interrumpía de 8 a 30 días, lo multiplicaba solo por 3 o lo multiplicaba bastante por 3 y a partir de los 30 días simplemente aumentaba en un 70%. Cuando íbamos a los endpoints de una forma individualizada, lo que se observaba es que el infarto de miocardio, si la interrupción se producía en la primera semana, multiplicaba por 18 el riesgo de infarto de miocardio, y por supuesto en el resto de las situaciones también por menos cantidad, pero se multiplicaba, y la aparición de trombosis del stent se multiplicaba por 16 cuando la interrupción se producía en la primera semana. Por algo menos y de una forma ya menos significativa, pero también estamos con menos números cuando se interrumpía más adelante. Y la mortalidad se multiplicaba por prácticamente 6 cuando la interrupción se producía en los primeros 7 días. Y esto es todo lo que os quería comentar. Ya digo, son 8 seleccionados, en fin, y espero haberme adaptado a tiempo, no lo sé seguro. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Sí, perfectamente, y además yo creo que se han abordado aspectos muy relevantes, aspectos epidemiológicos de la situación actual del síndrome coronario agudo y de la cardiopatía isquémica en general, la importancia del síndrome metabólico en esta patología, aspectos relacionados con la cardioprotección, nuevos anticoagulantes, nuevos antiagregantes, también nuevas estrategias de antiagregantes y nuevas estrategias de qué hacer con la doble antiagregación. Yo creo que será importante luego para los comentarios en las sedes e incluso para los comentarios del chat. Y vamos a continuar ahora ya con Esteban López de Sá, que está aquí en la Casa del Corazón, y nos va a hacer una revisión de qué ha cambiado en relación al intervencionismo en pacientes con síndrome coronario agudo. Por tanto, Esteban, cuando quieras.
Hola, ¿qué hay, José Ramón y Antonio y todos los que están en las salas? Buenas tardes a todos. Como os ha dicho el doctor González Conatey, yo voy a intentar revisar un poco lo que ha habido este año, a lo largo de este año, que me haya parecido interesante en cuanto al manejo del síndrome coronario agudo por parte del intervencionismo. Y siempre que uno hace una selección, pues obviamente tiene un sesgo, ¿no?, de lo que a uno le ha parecido más interesante, y yo he seleccionado algunos aspectos que me han parecido interesantes porque creo que probablemente va a cambiar un poco la práctica clínica después de haberse presentado o publicado estos 6 estudios que traigo. Ha habido muchos más, pero este probablemente haya sido un año en el que tanto en fármacos, como habéis visto con la presentación del doctor Salvador, como en aspecto de intervencionismo, pues la mayoría de los estudios han salido negativos, es decir, no han favorecido a ninguno de los elementos que se han investigado para mejorar el pronóstico del síndrome coronario agudo, que por otra parte se ha ido reduciendo tanto que es muy difícil la mortalidad y la tasa de complicaciones, que ahora ya es muy difícil arañar pues beneficio en este tipo de enfermos. Y estos son los 6 estudios. El STREAM, el EUROMAX, no son todos solo de intervencionismo, no, a veces es de tratamiento asociado al intervencionismo, el Champion Phoenix, el TASTE, el PRAMI y el COMPARE-2, que quizás es un estudio pequeño, pero yo creo que también es interesante con respecto a ciertos stents que han aparecido en el mercado y que da aspectos de seguridad con respecto a él. En cuanto al STREAM, que yo imagino que habéis oído hablar de él, es un estudio un poco que viene a intentar solucionar el problema de los enfermos que se presentan muy precozmente en el síndrome coronario agudo con elevación del ST y que realmente no se puede hacer un intervencionismo percutáneo de una forma inmediata. Por lo tanto, el criterio de selección es síndrome coronario agudo con elevación del ST muy precoz, menos de 3 horas, y en que no es posible hacer una angioplastia en menos de 1 hora y pues ver si tiene opción el realizar una fibrinolisis en los pacientes que no tienen contraindicaciones para ello, y obviamente trasladar al enfermo a un centro con capacidad de hacer una angioplastia para el caso de que la trombolisis falle. Ya sabéis que las guías, en este caso, siempre contemplan la realización de fibrinolisis en toda la población general con síndrome coronario agudo con elevación del ST, cuando el retraso va a ser más de 2 horas. Pero siempre ha habido pues una polémica porque la fibrinolisis es más útil en los enfermos que tienen una presentación muy precoz. Y de hecho, como veis, hay una estrategia A, que es la fármaco-invasiva, y una estrategia B, que es la invasiva, es decir, el enfermo, a pesar del retraso, se traslada a la sala al hospital donde hay posibilidades de hacer intervencionismo y se le hace, y la estrategia A, en la cual previamente al traslado se hace trombolisis con TNK. Hay que decir que inicialmente al hacer el estudio se diseñó la dosis estándar de TNK, pero a medida que avanzaba el estudio, después de los primeros enfermos, se vio que había un incremento de hemorragias cerebrales muy llamativo en los enfermos ancianos y hubo una enmienda al protocolo, y en los enfermos ancianos se administró una dosis media, la mitad de la dosis de trombolisis antes de trasladarlo a un centro con hemodinámica. Y si el enfermo tenía criterios de reperfusión, se esperaba hacer el cateterismo entre 6 y 24 horas, es decir, todos se hacía además cateterismo, y la única diferencia que había era pretratar o no con tratamiento con trombolítico antes. El objetivo primario era un objetivo combinado, no es un estudio muy grande, es un estudio de 1000 enfermos, y era un estudio combinado de muerte, shock, insuficiencia cardíaca o tasa de reinfarto a los 30 días. Y lo que sí se ve es que con la estrategia fármaco-invasiva lo que hay es una reducción de los tiempos de espera promedio de 1 hora de 80 minutos prácticamente en cuanto al inicio de la perfusión del TNK y en cuanto al inicio del inflado del balón en la angioplastia. Es decir, que teóricamente hay una ganancia de tiempo medio en torno a 80 minutos. Y estos son los resultados del estudio. Los resultados del estudio dieron que no había diferencias significativas en cuanto a la estrategia fármaco-invasiva, es decir, TNK seguida de angioplastia,
si tenía no repercusión o diferida después de las 6 horas, frente al intervencionismo percutáneo de entrada, pero como veis en la gráfica, pues se dio una orientación a que, bueno, es posible que tenga un papel, ya que aunque las diferencias no son estadísticamente significativas, la curva de Kaplan-Meier, que correspondía al TNK, sale por debajo, ¿no? Y hubo un gran revuelo con respecto a los resultados de este estudio, que quizá en los enfermos de poca evolución la fibrinolisis tiene algún papel frente a la angioplastia. Sin embargo, estos son los posibles o no diferencias que hay de la trombolisis con la angioplastia, pues se ven disminuidas por la mayor incidencia de ictus en la rama de enfermos tratados con trombolisis, sobre todo mayor incidencia de ictus hemorrágicos, que fue 4 veces más, muy baja, el 1%, como todos los estudios de trombolisis, fue muy baja, pero la tasa se incrementó claramente de hemorragias cerebrales en el grupo tratado con trombolisis. Si bien es cierto que una vez aplicada la enmienda, es decir, pues los 1.500 enfermos siguientes, los primeros 300 se daba dosis plena, pues ya estas diferencias de mayor incidencia de hemorragias cerebrales no fue apreciada, ¿no? Con lo cual, pues existe ahí la duda de que a lo mejor dando la dosis más baja, pues puede ser igual la trombolisis que la angioplastia. Lo que sí es cierto es que en el Congreso de la AJA se presentaron resultados a un año, hace 15 días, y las curvas al año cambian un poquito. Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas, pero lo que antes parecía que el TNK muy precoz podía ser mejor porque la curva del TNK estaba por debajo, cuando pasan los 30 días veis que hay un pequeño cruce, y aunque las diferencias no son estadísticamente significativas en ninguna de las dos estrategias, veis que queda por debajo la curva del intervencionismo percutáneo de entrada. Con lo cual, creo que en la situación actual, pues probablemente incluso en esta situación, la angioplastia primaria sigue siendo la estrategia de elección dentro de las primeras horas, si no hay un retraso mayor de las 2 horas que propugnan las guías. Por el hecho de 1 hora pienso que no hay ninguna justificación para cambiar. Hay otro estudio interesante que se presentó en el Congreso del TCT de este año, hace 3 o 4 semanas, es el estudio de OMAX, y es el estudio que intenta comparar el papel de la vivalirudina. Ya sabéis que hay un estudio, que es el estudio Horizon, que comparó vivalirudina versus heparina asociada a un anti-2B3A. En el estudio Horizon hubo una reducción significativa de la mortalidad en los enfermos tratados con vivalirudina. Sin embargo, hubo un incremento de trombosis del stent y la reducción de la mortalidad fue por disminución de las complicaciones hemorrágicas. Y este estudio, la verdad es que no ha habido un gran impacto en los cardiólogos intervencionistas. Para que os hagáis una idea, la utilización de vivalirudina en Europa en el síndrome coronario agudo con elevación del ST varía de un país a otro, pero está en torno al 8%. Es decir, aunque es un fármaco que ha demostrado que reduce la mortalidad, prácticamente no se utiliza, y probablemente no se utiliza por el miedo a la trombosis del stent, y que ahora, con la mayoría de la gente que hace hemodinámica, piensa que como ha hecho o hace la mayoría de los procedimientos por arteria radial, pues ya no hay o no existen tantas complicaciones hemorrágicas como había en el estudio Horizon, en el que el más del 90% de los intervencionismos eran por vía femoral. Pues muy bien, en este estudio el 50% de las angioplastias se hicieron por radial, y la diferencia que había, se incorporan también un porcentaje de enfermos, el 50%, con los nuevos antiagregantes más potentes, prasugrel, ticagrelor, es decir, no es como el Horizon, que era solo con clopidogrel, con lo cual se piensa que el efecto sobre la trombosis del stent podría ser menor. Y lo único que diferencia de este estudio con respecto al Horizon es que la aleatorización era en la ambulancia antes del traslado del enfermo. Se aleatorizaba a tratar con vivalirudina o con heparina o enoxaparina asociada o no a un inhibidor de la glicoproteína 2B3A, que es una práctica rutinaria, por ejemplo, que se hace en Francia, donde hay unidades medicalizadas, y es debido a los diferentes estudios que ha habido con carga con anti-2B3A. Y estos son los resultados del estudio. El objetivo primario fue un objetivo primario blando, no fue un estudio primario duro, era muerte
o sangrado mayor a los 30 días, pero hubo una reducción significativa, casi a la mitad, de la incidencia de sangrado mayor o muerte a los 30 días a favor del grupo tratado con bivalirudina en comparación con el grupo tratado con heparinas asociado a o no a antiglicoproteínas 2-beta. Y estos son los resultados desglosados por eventos a los 30 días. Podéis ver que el objetivo primario hubo una reducción significativa, hubo también una reducción significativa de la incidencia de muerte, reinfarto o sangrado mayor. No hubo una reducción significativa de la mortalidad, como hubo en el Horizon. Sí hubo una reducción muy significativa en cuanto a la incidencia de sangrado y en cuanto a hablamos del beneficio neto, es decir, cuando tú sumas sangrados, complicaciones isquémicas, etcétera, pues hubo también una reducción significativa, aunque sí es cierto que hubo un aumento significativo en la trombosis del stent, aunque la incidencia fue extremadamente baja, menos del 1% en el grupo asignado a bivalirudina. Es decir, se sigue manteniendo el que hay una cierta mayor incidencia de trombosis del stent cuando utilizas bivalirudina, pero el beneficio neto pues parece que se confirma los resultados del estudio Horizon e incluso cuando se hacen los cateterismos por vía radial de una forma muy significativa o asociados a los nuevos antiagregantes. Hay otro estudio también peculiar, ya sabéis que hay otro fármaco, otro antiagregante, que es el cangrelor. Es un fármaco que es intravenoso, de vida media muy rápida, y ya sabéis que la pega o lo que se proclama con todos los antiagregantes que se toman por vía oral es que tarda un tiempo en absorberse. Los que necesitan una conversión hepática tardan un tiempo en convertirse a nivel hepático, y entonces ha surgido la duda, hay varios estudiándose, si dándolos por vía intravenosa, algún de los inhibidores de los receptores de PY12, que dándolos por vía intravenosa pues puede ser mucho más efectivo en cuanto a la reducción de tasa de complicaciones dentro del procedimiento. Hubo un estudio que fue el Champion fracasó en demostrar que el cangrelor era útil en este escenario y, sin embargo, el Champion Phoenix es un estudio que lo que hizo fue prolongar la infusión del cangrelor por vía intravenosa. En el primer estudio duraba 24 horas la infusión y en este estudio duraba la infusión duraba más de 24 horas. Con lo cual, en los dos estudios se utilizaba luego oral el clopidogrel y hubo también una aleatorización antes de la angioplastia, no antes de la angioplastia, de utilizar 300 o dosis de carga de 600 de clopidogrel. Fue un estudio importante, 10.000 enfermos, todos síndrome coronario agudo, en todas sus variedades, con y sin elevación del ST, y aquí veis un poco los resultados del estudio. Veis que el objetivo primario, a pesar de ser un estudio muy grande, 10.000 enfermos, y el objetivo primario es a muy corto plazo, es decir, a las 48 horas, veis que la tasa de complicaciones, muerte, infarto, necesidad de revascularización o trombosis del stent a las 48 horas se redujo de forma significativa con cangrelor versus clopidogrel cuando era administrado por vía intravenosa. Con lo cual, un fármaco que parecía que había muerto con el estudio previo, pues ahora parece que ha resurgido nuevamente y de hecho hay un mayor interés en estudiar esta vía con este y otros fármacos que son aplicables por vía intravenosa y sobre todo en enfermos en los que tú están intubados, por ejemplo, que no tienes que darle la doble antiagregación por sonda nasogástrica o no existe una vía rápida, vómitos, etcétera, pues probablemente podía ser una alternativa por lo menos superior a la alternativa de tratamiento antiagregante convencional. Aquí veis en lo que se refiere a la trombosis del stent aisladamente, fue el problema que había en el estudio previo. Hubo también una reducción significativa en los pacientes tratados con cangrelor sobre el clopidogrel. Otro estudio también importante es el estudio más importante en cuanto a la tromboaspiración. Ya sabéis que la tromboaspiración se utiliza en muchos centros de angioplastia, que se hacen angioplastia primaria. Hasta ahora hay como unos 8 o 9 estudios, todos pequeños, han dado resultados, pues bueno,
no concluyentes. Este es el estudio más grande, 7.000 enfermos con síndrome coronario agudo con elevación del ST, con o sin trombolisis previa, una aleatorización 1-1 en el cual se aleatorizó a hacer tromboaspiración o angioplastia convencional sin tromboaspiración. El seguimiento es un seguimiento de mortalidad, no se llamó a los enfermos, sino que se utilizó la base de datos de mortalidad nacional, pero hay constancia del seguimiento de todos los enfermos en cuanto al objetivo primario, y luego hay objetivos secundarios de rehospitalización, etcétera, muerte, o la combinación de rehospitalización, muerte o infarto en los enfermos una vez dados de alta. Estos son los resultados del estudio. La mortalidad, que fue el objetivo primario en los 30 días, fue idéntica, con lo cual, a la vista del estudio, pues probablemente en lo que si te refieres a mortalidad no ofrezca ningún beneficio. Lo que sí es cierto es que hubo una reducción con tendencia a la significación estadística a reducción a los 30 días de la tasa de reinfartos, aunque las diferencias, ya veis, el valor de la P es una P de 0.09, con lo cual sin significación estadística, pero con tendencia a ello. ¿Cuál es mi interpretación? Realmente, si veis el análisis de lo que se hizo por protocolo, ya que algunos enfermos asignados a tromboaspiración al final no se hizo, y algunos enfermos que estaban asignados a no tromboaspiración se hizo, como veis en el análisis por protocolo, no hubo diferencias significativas, y probablemente este estudio pues no va a convencer a las personas que son muy defensoras de la tromboaspiración, y probablemente haya que individualizar. No es como esto de pan para todos, sino que probablemente si uno no ve un contenido trombótico muy abundante, pues probablemente no tiene sentido la tromboaspiración, pero es posible que todavía tenga un papel la tromboaspiración en aquellos enfermos con un alto contenido trombótico en el seno del síndrome coronario agudo con ascenso del ST. Quizá el estudio más polémico de todos, también es cierto que es el más pequeño, es un estudio que se presentó en el Congreso Europeo, es el PRAMI, y ya sabéis que los enfermos con síndrome coronario agudo con elevación del ST siempre las guías aconsejan tratar solo el vaso culpable y tratar los demás vasos exclusivamente si el enfermo está en shock. De hecho, esto se deriva de los primeros estudios de angioplastia primaria, donde se pudo observar que tratando otros vasos hay veces que puedes tener complicaciones en los otros y añades un nuevo infarto a un enfermo que no le has dado tiempo a recuperarse del infarto que estabas tratando. Y este estudio lo que trata de ver es ahora, con los stents, donde hay menos oclusiones agudas, pues si es factible o tiene algún beneficio en enfermos con enfermedad multivaso el tratar todas las lesiones de una tacada en el primer cateterismo. Hoy por hoy este tipo de indicación está proscrito, es decir, no se debe de hacer, salvo que el enfermo tenga angina en la sala, etcétera, o esté muy inestable hemodinámicamente. Y aquí, como veis, pues fueron 460 enfermos que se le apuntaron a lo que ellos llamaron angioplastia preventiva del vaso no culpable frente a la angioplastia del vaso. Son enfermos con enfermedad multivaso, que no están en shock, que la tratada ya había sido tratada con éxito, es decir, no hubo ningún problema tratando la culpable, y además no había una enfermedad de tronco común donde se considera un candidato quirúrgico, o por lo menos de hacerlo con un soporte no así aleatorizado. El objetivo primario fue combinado de mortalidad cardiovascular, infarto o angina refractaria, y lo que llamó más la atención es que hubo una reducción muy significativa en cuanto a una reducción de casi el 65% en cuanto a la complicación, a la tasa de eventos combinados de mortalidad cardiovascular, infarto no fatal o angina refractaria. Aquí a mí siempre me surge la duda cuando el componente más importante del endpoint es la angina refractaria. Sí es cierto que también hubo una reducción significativa del infarto fatal, como veis aquí, pero uno de los componentes más importantes de la reducción fue la angina refractaria, pues el que haya motivado a alguien a hacerle una angioplastia cuando una persona tiene alguna crisis de angina o algún dolor en el pecho, si tú sabes a priori que tienen más lesiones y la arteria no está tratada, pues probablemente tengas más tendencia a hacer una angioplastia en un enfermo que no tiene tratada una arteria que en un enfermo que ya se la has tratado aunque tenga dolores, ¿no? Entonces ahí siempre hay este problema. Yo creo que es un estudio, bueno, pues muy
arriesgado, es un estudio interesante. Es posible que cambie la indicación o la manera de actuar de la mayoría de la gente que hace, o de mucha de la gente que hace angioplastias primarias, pero yo creo que es un estudio muy pequeño todavía como para decidirse a cambiar la indicación que hay en las guías de práctica clínica. Yo estoy seguro que en la sala o en alguna de las otras sedes hay gente que no opina esto y luego, si queréis, lo podemos discutir. Hay otro estudio que es el estudio COMPARE. Es un estudio que lo he traído no por la importancia, sino es un estudio que es importante porque es el más grande que ha habido con un stent biodegradable, es decir, el stent de Novori, que es un stent nuevo, que ya está en el mercado, en el cual se ha comparado con el stent de Verolimus en cuanto a eficacia. No es propiamente dicho de síndrome coronario agudo, pero creo que el 50% de los enfermos eran síndrome coronario agudo, y España tuvo una participación muy, muy importante en este estudio, incluyendo la proporción de enfermos mayor. De hecho, es un estudio que ha incluido 2.700 enfermos, pero gran parte de ellos son enfermos de la práctica clínica española. Aquí veis que el 58% eran síndromes coronarios agudos, que la mayoría de ellos eran infarto sin Q o infarto con elevación del ST, y aquí veis los resultados del estudio. Se ve que cumplen el objetivo primario de no inferioridad, es decir, el stent reabsorbible es igual de eficaz que el stent no reabsorbible, con lo cual bueno, pues tiene cierta gracia, ya que desaparece la malla en la arteria coronaria y no tiene un incremento de tasa de complicaciones con respecto al stent convencional en un periodo de seguimiento llamativo como es un año, no es un periodo de seguimiento de un año. Entonces, en resumen, yo creo que del año en síndrome coronario agudo y en lo que se refiere a intervencionismo, creo que se puede decir que la trombolisis muy precoz, menos de 3 horas, no es superior a la angioplastia. Si el retraso a la angioplastia es menor de 120 minutos, yo creo que no deben de cambiar las guías por el estudio STREAM, aunque se ha pensado que a lo mejor deberían. Se confirma la superioridad de vivalirudina en el intervencionismo percutáneo primario, probablemente se deba de implementar su utilización, incluso cuando se emplea la vía radial en una proporción muy elevada. El cangrelor es superior a corto plazo que el clopidogrel en síndrome coronario agudo y probablemente tenga un papel seguro en los enfermos que hay con una imposibilidad de dar la administración por vía oral, como enfermos en ventilación mecánica o después de una parada cardíaca, etcétera, ya que es más seguro que llegue el nivel de antiagregación a enfermos tratados con hipotermia, etcétera. Se puede concluir también que la tromboaspiración rutinaria no es superior al intervencionismo coronario percutáneo, pero es posible que tenga todavía un papel. Hay una tendencia a menos tasa de reinfartos y pues es posible que actualmente se deba de reconsiderar el axioma que había de no hacer angioplastia a la arteria no culpable en el mismo procedimiento, aunque creo que no hay una evidencia absolutamente clara para cambiar las guías que hacemos, y quizá de concluir también que los stents biodegradables parecen seguros y que son, bueno, pues una promesa y que yo creo que van a tener un papel en un futuro a corto plazo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias Esteban por esta excelente revisión de qué ha pasado en terapia isquémica, en especial en síndrome coronario agudo relacionado con el intervencionismo en base a una serie de ensayos clínicos o que reafirman lo que las guías de práctica clínica nos dicen ya, como alguno de ellos, como el de la estrategia en la reperfusión, en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, aspectos relacionados con la doble antiagregación, novedades con anticoagulantes, también con procedimientos de la tromboaspiración, la revascularización completa e incluso de las nuevas generaciones de dispositivos de stents. Muy bien, una vez acabado el turno de las dos presentaciones, vamos a comenzar por las sedes en donde cada una de ellas, el coordinador, el moderador que está allí, hará algún comentario a las presentaciones que se han hecho o alguna pregunta si quiere y dar un poco su posición personal a algunos de los aspectos que aquí se han debatido. Vamos a empezar por la sede de Vitoria, donde está
Fernando Arós. Fernando, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, a mí me gustaría hacer dos comentarios, uno en nombre del grupo, y es la interpretación que ha hecho del estudio STEAM Esteban López de Sá, diciendo, si hemos entendido bien y creo que lo ha escrito, que la angioplastia primaria sigue siendo la opción de elección. Y precisamente nuestra lectura ante la ausencia de diferencias significativas en este estudio es la contraria, es decir, que la fibrinolysis prehospitalaria, siempre que haya un cierto retraso no despreciable superior a 60 minutos en la angioplastia primaria, pues es válida, tan válida como la angioplastia primaria. Y en los sitios en que tenemos desplazamientos importantes, que en España hay bastantes sitios, nos parece que es un estudio especialmente interesante. Este sería uno de los comentarios, y el otro con respecto a Antonio Salvador y los resultados del Eurospire, donde lamentablemente solo el 25% o 26% de los pacientes conseguían un objetivo terapéutico de LDL inferior a 70 miligramos. Y mi pregunta o mi comentario sería, ¿no estamos pidiéndonos lo imposible? O a lo mejor no habría que estar en la línea de las nuevas guías del American Heart, donde relativizan este objetivo. Muy bien, Fernando, dos preguntas muy relevantes. Una al hilo de la estrategia en el síndrome coronariano agudo con elevación de SMT, en el infarto, qué hacer detrás los resultados que aquí comentó Esteban del STEAM. Y otra que yo creo que es el debate más caliente que hay ahora casi en la red, en las nuevas guías de la AJA y el ACC, que ahí dicen que dar estatina a piñón fijo en función del riesgo y el tipo de estatina, y que olvidarse de los objetivos. Esteban, ¿quieres hacer algún comentario a la primer comentario de Fernando? Hola, ¿qué hay? Sí, bueno, yo creo que la interpretación que ha hecho Fernando es la interpretación que han hecho los investigadores, ¿no? Y probablemente yo no he querido decir que la fibrinolisis extrahospitalaria no tenga ningún papel. Yo lo que he querido decir es que cuando estamos hablando en términos de un retraso de 1 hora, yo creo que hay que seguir en las guías como están y no hay ningún argumento para cambiarlas. Hay en algunas situaciones, como la que estamos viviendo, por ejemplo, en Madrid, el País Vasco es diferente, Galicia seguro también, Andalucía, por supuesto, pero en Madrid, que tenemos unos tiempos de retraso, primer contacto médico con el hospital muy bajos, aunque el tiempo sea muy corto, estamos viviendo que hay enfermos que se hacen trombolisis extrahospitalaria, pues cuando el enfermo está a 300 metros del hospital, solo por el hecho de que el enfermo está dentro de las primeras 2 horas y que a lo mejor la sala de cateterismo no está preparada cuando llega. Y vemos enfermos de más de 75 años tratados con dosis enteras de fibrinolíticos. O sea, yo lo que digo es que el estudio es un estudio de no inferior, no es inferior, ¿de acuerdo? Tienes más hemorragias cerebrales y lo que tienes que ceñirte es un poco, creo que no hay cambio para apoyar a hacer más trombolisis extrahospitalarias. Creo que como está en las guías está bien, un retraso de 2 horas es un retraso muy importante, se debe de acortar ese tiempo, se debe de hacer trombolisis cuando el retraso es mayor de 2 horas, pero a lo mejor tiempos más cortos no tienes tanto beneficio. No he traído un registro, a lo mejor me estoy enrollando, me cortas, José Ramón. Hay un registro que se ha publicado americano recientemente en el New England hace un mes, una cosa así, en el cual se ha visto que se ha conseguido el acortar en unos 40 minutos el tiempo puerta-balón en la realización de angioplastias en Estados Unidos. Sin embargo, con esa reducción extra no se ha conseguido reducir la mortalidad nada, y la incidencia de shock, ni la mortalidad en shock. Y se atribuye probablemente porque se han abierto más centros de angioplastia con menor experiencia y menor volumen, mucho más cerca de todos los sitios por el tema de el retraso para cortar el tiempo. No es solo el tiempo, es la experiencia y es el hacer las cosas como se hicieron en el ensayo clínico, pero la interpretación que hizo Fernando es la misma que hicieron los investigadores del estudio. Creo que es muy interesante, y lo que dice Fernando y lo que dice Esteban es absolutamente complementario, porque en el fondo es lo mismo, pero también este estudio puede plantear que ojo con retrasos absolutamente desmedidos. Es decir, en este mundo no es angioplastia a toda costa, a veces con retrasos, y que si el retraso
es superior a 80 minutos el esperado para la angioplastia, pues esto también podría sugerir que la estrategia fármaco-invasiva es una excelente opción. Y eso sucede en muchos lugares. Tampoco es angioplastia a toda costa porque hay otras opciones. Y respecto a lo que comentabas del registro publicado en el New England, sí, pero es que el retraso era tan corto ya hace unos años y la mortalidad tan buena que reducir un poco más no afectó a una mortalidad buena, porque ya el retraso del que partían era muy bueno, era muy pequeño, y de muy pequeño a hacerlo un poco más pequeño, o bastante más pequeño, no tuvo un impacto sobre una mortalidad muy buena, porque era una mortalidad a 30 días, algo más de un 4%. Por tanto, bueno, podría tener esa, pero yo creo que es muy interesante. Y Antonio Salvador, el comentario que respecto a las nuevas guías que tanta polémica están causando de la AJA-ACC de los lípidos, y al comentario que ha hecho Fernando Arós. Sí, a Fernando. Bueno, hay que comentar, claro, que realmente el Eurospire 4 se ha efectuado entre los años 12 e inicio del 13 y por supuesto, los objetivos estaban basados en las guías europeas, lógicamente, que son absolutamente orientadas a objetivos, ¿no? Es decir, a lo mejor el Eurospire 5 cuando se proyecte, cuando se diseñe, probablemente, a lo mejor buscará otros objetivos. A lo mejor lo que buscará es si se están dando las dosis adecuadas, posiblemente, ¿no? El hecho cierto es que, desde luego, en las guías americanas que han salido ahora, pues bueno, el objetivo es bajar al máximo, intentar dar en prevención secundaria, dar las dosis más altas de estatinas, que concretamente colocan pues la Rosu 40 y la Torva 80, y con eso pues un poco intentar que se reduzcan, en el caso de que hubieran cifras elevadas, que se reduzca al menos un 40-50% el colesterol. Realmente, en el futuro ya veremos hacia dónde se orientan las cosas. Da la impresión de que las guías que se están publicando en este momento, parece que tienen una orientación bastante racional, y es que realmente en los estudios que se hacen, sobre todo de imagen, por ejemplo, con calcio coronario, lo que sí que se observa es que, desde luego, cuando el paciente no tiene marcadores de afectación aterosclerosa, concretamente con cifras de calcio cero, con un Agatston de 0, pues se observa que realmente, independientemente de los niveles de colesterol, los riesgos son realmente bajos. Es decir, que de alguna forma es el riesgo lo que marca la importancia y no tanto la cifra, ¿no? Y esto es un poco a lo que se han querido orientar las guías americanas en este momento. Veremos el recorrido que tienen porque, por supuesto, han tenido también bastante crítica, sobre todo en cuanto a que lo que se pide es un tratamiento con riesgos tirando a bajos y, parece que podríamos estar hipermedicando a la población. Es una posibilidad. Es un tema súper importante, ¿no? La SEC va a dar su posición. Creo que mañana saldrá una nota de prensa que la sección de riesgo vascular de la SEC ha elaborado, adhiriéndose a las guías europeas, basadas en el riesgo y en los objetivos. Entiendo las guías americanas, es decir, que los pacientes de muy alto riesgo es estatinas de alta potencia, a piñón fijo, sin ver qué pasa con el colesterol, sin controles, sin nada más. Los individuos de riesgo más medio, como diabéticos, estatinas de media potencia, tirando a alta, tampoco, sin ver objetivos y sin análisis de colesterol. Son mucho más prácticas que hacer. Hay un debate importante, pero os anticipo que la Sociedad Española de Cardiología, la sección responsable de este área de riesgo vascular, va a sacar una nota diciendo que recomendamos a los médicos seguir adhiriéndose a las guías europeas en donde los objetivos son los que se han planteado. Sería casi motivo de otro debate de estas características, porque sí que va a mover muchas opiniones y a veces opiniones encontradas. Pasamos ya a la siguiente sede, y la siguiente sede es el doctor Marcos Pascual Sastre, de Palma de Mallorca. Marcos, por favor, cuando quieras. Buenas tardes. Quería darles la enhorabuena por las excelentes revisiones. Me ha parecido muy interesante esta discusión sobre la interpretación del stream. Al menos desde mi punto de vista, me preocupan dos cosas. Una es que aceptamos de nuevo volver a
aumentar los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y el otro que para conseguir los resultados de este estudio deberíamos administrar medias dosis en todos los pacientes, medias dosis de trombolisis en pacientes de más de 75 años, que bueno, es una estrategia poco estudiada a mi saber. Otro, con lo cual yo me quedaría que si puedes hacer una asqueplasia primaria en un tiempo razonable, asqueplasia primaria. Otro tema que me parece muy interesante es el Euromax y la bivalirudina. Y de nuevo se repite una situación que me recuerda a los Sami. Nosotros, bueno, me parece recordar que en el brazo contrario a la bivalirudina, en este Euromax había alrededor de un 70% de pacientes que estaban con Reopro o inhibidores de glicoproteína. Y ahora mismo nosotros tenemos un uso algo menor o bastante menor de Reopro en la primaria. Por múltiples motivos, puede que la aspiración y otros temas. Entonces, si tú quitas Reopro de un brazo, también vas a perder disminución de hemorragias con bivalirudina. ¿Qué te parece, Esteban, un poco estos dos comentarios respecto de nuevo al tema de la media dosis y el tema de fármaco invasivo, angioplastia primaria, y también a esta consideración, que creo que es muy importante, de cómo se ha llevado a cabo el estudio Euromax, si las características de los pacientes, sobre todo el tratamiento de los pacientes randomizados en Euromax, representa el mundo real, y las conclusiones del Euromax se pueden trasladar al mundo real. Con respecto al tema del stream, yo comparto la opinión. La media dosis en mayores de 75 años de TNK no está aprobada frente a nada. Las redujeron a piñón fijo porque tenían con la dosis estándar una cantidad de hemorragias cerebrales increíbles. Con 500 enfermos, solo con menos de 500 enfermos, aumentaron al doble la incidencia de hemorragias cerebrales. Luego, reduciendo la dosis, no. Con lo cual, yo lo pongo un poco de entredicho. Si es cierto, por eso he dado esta visión un poco contraria a la visión que dieron los investigadores. Con el Euromax también pasa un poco algo parecido. Hay países donde se utiliza mucho los inhibidores de los 2B3A, el Reopro. En España yo creo que ahora debemos andar por el 20% de los enfermos, y generalmente yo creo que se está dando cuando ya hay una complicación trombótica o cuando ves una carga trombótica en la arteria muy alta, y es verdad que los enfermos no aleatorizados a bivalirudina pues tuvieron un tratamiento un poco heterogéneo, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que la bivalirudina produce menos hemorragias, incrementa un poquito la incidencia de trombosis del stent. Parece que esa incidencia de trombosis del stent podría estar compensada en parte con los nuevos antiagregantes, y bueno, pues yo creo que es otra guinda más para apoyar el uso de un fármaco que obviamente es caro, pero que parece que tiene su papel, ¿no? Lo que yo no entiendo muy bien es la utilización tan alta, mucho más alta, de anti-2B3A comparado con bivalirudina, por ejemplo, en nuestro medio 8% versus 20%, cuando pues todos los estudios apoyan más a la combinación al tratamiento aislado de bivalirudina frente a anti-2B3A, ¿no? Pero bueno, yo comparto tu opinión, o sea, yo creo que no está claro y hay una cierta reticencia a que, yo creo que el único problema que tiene la bivalirudina es que el que la tiene que poner, la bivalirudina, es el que solo ve lo malo de la bivalirudina, es decir, que tenga mucho trombo y que sea incapaz de manejar la complicación trombótica de la arteria, y sin embargo, cuando utilizas un anti-2B3A, el hemodinamista solo ve lo bueno del anti-2B3A, no ve las trombopenias, sangrados, etcétera, hemorragias digestivas. La mayoría de los sangrados hoy en día son por hemorragias digestivas más que por el punto de punción, ya que se hace mucho menos humoral. Y yo creo que esta es la limitación que hay. El que hace el procedimiento, el que tiene que elegir qué fármaco usa, ve lo malo del fármaco, no ve lo bueno. Yo veo en la unidad coronaria lo bueno de no utilizar un régimen antitrombótico muy agresivo, y veo lo malo de utilizar un régimen con cuádruple terapia antitrombótica de doble antiagregación, anti-2B3A y anticoagulante, ¿no? Entonces, probablemente también tengo un sesgo de percepción por mi parte, ¿no? Muy bien.
Marcos, si quieres hacer algún comentario adicional, si no. Adelante, adelante. Pasamos a la siguiente sede, que es la sede de Zaragoza. Juan Sánchez de Rubio, tu turno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un par de comentarios y una pregunta al final. Los comentarios son respecto al stream. Bueno, pues llama la atención que el tiempo hasta el primer contacto médico era cortísimo. Yo no sé en vuestro medio, pero me parece que he leído que eran 60 minutos. Esto, lamentablemente, desde luego aquí en Aragón no es así. A los pacientes, pues probablemente falte educación sanitaria cuando llaman por un escasez, puede haber transcurrido bastante más tiempo. Entonces, bueno, pues solo en ese escenario, en el de tiempos muy cortos, en ese estudio, pues quizá la fibrinosis haya una alternativa a la fotoscopia primaria. Desde luego creo que en el día a día eso pues no es así. Y respecto al Angiox, no sé si en el estudio del Euromax los tiempos de infusión del Angiox se pudieron prolongar después, como ocurrió en el Horizon SAMI, hasta 2 o 4 horas a criterio del operador, o será muy estricto a la hora de acabar la infusión. Al acabar el estudio, lo digo respecto al riesgo de trombosis de stent, porque lo que hacemos nosotros, que sí que lo vamos utilizando cada vez más, es, claro, todos los pacientes no son iguales, ¿no? Aquellos que llevan más stents, que tengan más carga de trombo, lo que hacemos es dejarle 2 o 3 horas o 4 horas la infusión del fármaco, aunque son carencias de procedimiento, pero por evitar precisamente el riesgo de trombosis del stent. Y finalmente aquí hay una pregunta para el doctor López de Sá, si no opina que respecto al cangrelor, es un estudio en el que se compara con el clopidogrel. Es llamativo que hoy en día, cuando la guía de aceptación clínica, pues el clopidogrel ha quedado para los escasez y para los escasez de moderado alto riesgo, ha quedado relegado pues a un segundo plano, ¿no? En teoría para pacientes con riesgo hemorrágico alto, si quizá el cangrelor habría que estudiarlo en comparación con los nuevos receptores PID2 con el Subrel, con el cangrelor. Gracias. Esteban, 3 comentarios. Uno respecto al poco tiempo, es decir, lo precoz que los pacientes fueron y tuvieron el contacto con el sistema sanitario, que, como dicen, probablemente eso no sea la realidad en la mayoría de los sitios, y eso, por supuesto, puede condicionar de alguna forma los resultados, e incluso a favor de la estrategia farmacoinvasiva. El otro es cuánto tiempo de la perfusión de bilirrubina en determinados sustratos. Y el último comentario respecto al... ¿Cuál era el último? El del cangrelor, el del champion. El del cangrelor, sí. El cangrelor, en vez de compararse con Clopi, si hubiera comparado con Tika o con Prasugrel, los resultados hubieran sido los mismos. Voy a ser muy breve porque estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que decías, todos los comentarios. El tiempo era por protocolo, o sea, solo se incluyeron enfermos de menos de 3 horas, con lo cual solo se incluyeron los enfermos con muy corta periodo de evolución de los síntomas. No recuerdo el screening log de cuántos enfermos no cumplían esos criterios, que será la mayoría de la población como nuestro médico, ¿no? Probablemente. Con lo cual, era por el diseño del estudio que se focalizó exclusivamente en los que se presentaban muy rápido, que es en los que hay más dudas de si no debemos esperar las 2 horas como límite para hacer trombolisis o no, y debemos ser más proactivos de hacer trombolisis. Entonces, yo creo que ese es un poco la explicación de por qué era más corto. Sí, en cuanto al Euromax, sí se prolongó más la infusión de la bivalirudina. De hecho, en la casa comercial ahora va a recomendar la utilización más prolongada de bivalirudina. También es cierto que eso encarece el procedimiento, obviamente, a dosis, sobre todo no la duración, sino la dosis a la que sigues al procedimiento, ¿no? Una dosis igual a la dosis que estás haciendo durante la angioplastia, en vez de reducirla a la dosis de perfusión de mantenimiento del síndrome coronario agudo sin elevación de mesotelioma. Y con respecto al cangrelor, absolutamente de acuerdo. Hoy en día a mí me gustaría que lo hubiesen comparado con ticagrelor o con prasugrel. Por eso creo que por eso he comentado que de momento creo que si se comercializa queda un poquito reducido para una persona que no puede tomarlo por la boca o porque ya te has metido, no se me ocurre la situación, una persona que está intubada, una persona que está teniendo una parada cardíaca y está con hipotermia, que siempre hay esa duda del metabolismo de los fármacos, etcétera, o de la absorción. O sea, estos aspectos un poco peculiares. Yo creo que necesitas más estudios o por lo menos compararlos con los fármacos nuevos, ya que según las europeas es el standard of care, es decir, el patrón oro, y solo te aconseja utilizar el clopidogrel si no dispones de los antiagregantes nuevos, ¿no? Con lo cual no tengo nada, realmente estoy de acuerdo contigo.
Muy bien, pasamos, gracias Juan, pasamos a la sede de Málaga. El doctor Eduardo de Teresa Galván va a hacernos sus comentarios, los comentarios de su sede. Muchas gracias y buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, José Ramón, buenas tardes, Antonio, buenas tardes, Esteban. En primer lugar, en nombre de toda la gente que me acompaña, me gustaría empezar por daros las gracias, porque la verdad es que habéis hecho un trabajo de síntesis ímprobo que se agradece, porque todo eso que habéis trabajado vosotros es algo que nos ahorráis de trabajo a nosotros, ¿no? Tenemos algunas reflexiones, más que preguntas, reflexiones, pero me gustaría saber qué es lo que opináis al respecto. En primer lugar, uno tiene la sensación de que cada vez es más difícil encontrar grandes datos nuevos en los estudios. Y posiblemente es que hemos llegado, pues, siguiendo la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no?, a una situación en la cual, efectivamente, como habéis comentado, la mortalidad ya está en cifras tan bajas que es muy difícil reducirla, ¿no? Pero da la sensación de que toda la cantidad de información, todo el esfuerzo ingente de hacer estudios clínicos muy complejos y muy caros, pues luego al final nos deja esa sensación de que no hemos conseguido nada. Bueno, vosotros lo habéis resumido muy bien y yo creo que seguimos esperando que encontremos alguna otra cosa distinta, ¿no? Y eso se ve también en los registros. Y en lo que ha comentado Antonio, en los registros de los distintos Euroaspire, si vemos la utilización de fármacos, hay una diferencia muy grande del primero al segundo, pero del segundo al tercero no. O sea, quizá hemos alcanzado ciertos topes en ciertas cosas que nos hacen que sea difícil mejorar. La otra reflexión general es una reflexión, yo creo que positiva. Positiva por lo que nos toca de europeos. Si recordamos hace unos años, los congresos sagrados donde se presentaba toda la ciencia última eran los americanos. Y sin embargo ahora, como nos habéis recordado vosotros, la mayor parte de los estudios ya se habían presentado previamente en el Congreso Europeo o como los que ha comentado Esteban en los estudios, en los congresos monográficos, el TFT o el EuroPCR, ¿no? Hombre, yo no me alegro de que el American Heart ya no sea lo que era, pero me alegro de que el europeo sea en este momento quizá el congreso más importante. Y entrando en aspectos concretos, hay una serie de puntos que quizá merecen reflexión, aunque no hay datos. Una es sobre lo que ha comentado Antonio, sobre el estudio francés del peso. Hombre, no es nuevo porque ya hay estudios previos que nos decían que quizá con el peso en la enfermedad cardiovascular, incluida la insuficiencia cardíaca, una especie de curva en J, pero sorprendentemente cuando vemos el índice de masa corporal, los que van mejor son los gorditos, no la gente obesa, pero sí los que tienen un discreto sobrepeso entre 25 y 29 de índice de masa corporal. Quizá eso no es exactamente igual si nos fijamos en el perímetro de cintura abdominal. Y mi comentario, mi pregunta quizá que me gustaría que me comentarais es si a lo mejor tenemos que de una vez creernos y comenzar a utilizar mucho más el perímetro abdominal que el índice de masa corporal, ¿no? Otro aspecto es efectivamente la gran polémica, el gran tema de debate que ha surgido en el American Heart sobre las nuevas guías, ¿no? Sobre si es mejor una estrategia buscando objetivos, que son las guías europeas, las guías seguidas por la española, o es mejor una estrategia de dar estatinas y a ver qué pasa. Hombre, yo creo que la polémica va a seguir, pero posiblemente esa polémica va a seguir hasta tanto alguien no ponga en marcha un gran estudio comparando las dos estrategias, comparando una estrategia más compleja con una más sencilla, pero que no tiene en cuenta los objetivos. Pero yo no tengo la menor duda de que esto va a dar lugar a mucha controversia, ¿no? Y por último, el aspecto de la doble antiagregación. La verdad es que los datos que se han presentado en el American Heart son datos que van un poco en direcciones distintas. Claro, bien es verdad que hay registros por un lado, un estudio clínico aleatorizado por otro, y los resultados son diferentes. Pero mi sensación es que a pesar de que hay sugerencias en un sentido y en otro, yo creo que mientras tanto no haya una evidencia absolutamente incontestable, la mayor parte de los clínicos van a seguir manteniendo, por lo menos en el caso de los stent farmacoactivos, la doble integración por lo menos un año. Yo no sé cuál es vuestra opinión al respecto. Nada más. Esteban, perdóname, pero es que la mayor parte de los comentarios son de los trabajos que había presentado Antonio. Pero bueno, ya pensaré a ver si te hago alguna pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Antonio, ¿qué te parece? Si hay que concentrarse en el periodo de la cintura, el tema del síndrome metabólico, otra vez la polémica de las guías y ya el tema del tiempo de la doble antiagregación. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, de acuerdo en casi todo, en prácticamente todo lo que has comentado.
Te voy a contestar concretamente a los dos aspectos que me has dirigido más directamente, como es lo del registro FAST-MI. Realmente ahí lo que se está viendo es algo que creo que ya había sido reportado previamente, o por lo menos yo lo he visto en un congreso previo, que consiste en que incluso en los delgados, si los delgados tienen un aumento del perímetro abdominal, es decir, el clásico delgadito que probablemente no va a tener un gran perímetro de cintura, pero sí en relación con su peso, estos pacientes presumiblemente tienen tanto riesgo como las personas con más con más índice de masa corporal, pero que también tienen un perímetro de cintura bastante mayor. Realmente los resultados lo que en la comparación comparaban el cuarto cuartil del perímetro de cintura con los otros 3 cuartiles en cada uno de los índices de masa corporal. Es decir, que no estábamos hablando del perímetro de cintura absoluto, es decir, bueno, una persona con más de 115, por ejemplo, ¿no? Un varón con más de 115, sino que era en los delgaditos, pues el perímetro de cintura de su cuarto cuartil. Así, y bueno, y entonces lo que observaban es que en efecto son los gordos, son los muy gordos y los muy delgados los que tienen más mortalidad, y concretamente en los muy gordos son aquellos en los que realmente el riesgo aumenta mucho por el hecho de tener un perímetro de cintura aumentado. Ya digo, son datos un poco previos. Realmente están saliendo muchos trabajos indicando que el sobrepeso, el pequeño sobrepeso, el ligero sobrepeso, no es extremadamente importante, y bueno, pues digamos que este registro un poco viene a confirmarlo, ¿no? Que lo importante es no tener un perímetro abdominal aumentado, que lo que nos está indicando es que hay aumento de grasa visceral, de grasa abdominal, que es lo que parece ser que es lo nocivo, tanto en personas delgadas como en personas con más índice de masa corporal. En lo que respecta a la otra pregunta, que era relacionada con la doble antiagregación, hasta que no salga el resultado del estudio de APT, que es el que estamos esperando todos y que parece ser que va a tener muchísimos pacientes, ¿no? O sea, un número extraordinariamente alto de pacientes, 20.000 o cifras parecidas. Realmente tenemos que ir viendo qué es lo que va saliendo hasta ahora. Y lo que va saliendo hasta ahora realmente es que con los fármacos, o sea, con los stents farmacoactivos de segunda generación, pues cabe la posibilidad de que a lo mejor no haya que esperar todo un año. De momento es evidente que hasta que no haya estudios posteriores tenemos que mantenernos un poco con el hecho de mantenerlo durante un año. Pero, ya digo, no solamente se trataría del estudio Optimize que hemos visto ahora muy recientemente, sino que el año pasado ya salió el estudio Prodigy, en el que comparaban la antiagregación a menos de 6 meses y a más de 6 meses, y venía a ser algo parecido, en el sentido de que si se suspendía en los 6 primeros meses, se observaba un aumento de episodios trombóticos, o sea, un ligerísimo aumento o prácticamente igual de episodios trombóticos, una diferencia absolutamente mínima, y sin embargo la prolongación lo que hacía es dar tiempo a que ocurrieran los episodios hemorrágicos. Por lo tanto, yo creo que hasta que no tengamos los datos del estudio de DAP, evidentemente hay que adaptarse a guías y hay que seguir tratando a los pacientes absolutamente durante un año en pacientes sometidos a este fármaco activo. Gracias, Eduardo, por tus preguntas. José Ramón, ¿me dejas hacer un comentario? Sí, cómo no. Aunque no te ha preguntado a ti, pues tú comenta lo que te pasa. Ya sabes que no me resisto siempre a intervenir. No, con respecto yo creo que a esto de la doble antiagregación de un año o no, yo creo que un aspecto importante es que hay estudios de stents en los que se mete todo tipo de enfermo que le pones stent, ¿no? Como este último, donde solo el 30% de los enfermos era síndrome coronario agudo. Y los estudios que han estudiado la doble antiagregación en síndrome coronario agudo han sido siempre a un año, ¿no? Con lo cual, yo creo que se están mezclando datos de síndrome coronario agudo con enfermos de stent. Enfermos de stent, pienso que si no es síndrome coronario agudo, es casi seguro que 6 meses es suficiente, con los nuevos fármacos estén recubiertos.
Síndrome coronario agudo tengo mis dudas. Todos los estudios han sido a más de un año, con nuevos antiagregantes, antiguos antiagregantes, y no hay ninguno que haya probado el síndrome coronario agudo utilizar terapias más cortas. Los datos de los registros siempre pueden ser engañosos, porque a la persona que se le ha suspendido la doble antiagregación, pues a lo mejor se le ha suspendido por algo, o porque ha tenido una complicación, o porque no toleraba el fármaco. O sea, no son análisis un poco fríos. Yo creo que uno de los estudios que va a dar también mucha información es el Pegasus. El Pegasus va a estudiar dosis más bajas, 2 dosis de ticagrelor, o está estudiando. Yo creo que habrá resultados dentro de año y medio, una cosa así, no en el congreso próximo, sino en el siguiente probablemente, de prolongar en los enfermos que han tenido un infarto de miocardio, más allá del año, la doble antiagregación, a ver si tiene efecto, ¿no? Y está un poco basado en los resultados posinfarto del carisma. Entonces vamos a ver, pero yo creo que hay que hacer un poco de diferencia del síndrome coronario agudo al stent, que se asimila todo un poco porque todos pasan por la sala de hemodinámica, pero probablemente la carga trombótica sea diferente, ¿no? Muy interesante porque son 3 temas, yo creo que de mucho interés. El tema del perímetro de la cintura y, como Antonio comentó, el problema de la grasa visceral, que probablemente sea el problema real, no solo la intraabdominal, sino también la intratorácica y el papel de la grasa visceral. El debate de las guías, aunque al final, respecto a las estatinas, para lograr menos de 70 hay que dar estatinas de alta potencia, y en los pacientes que hay que lograr menos de 70, las guías americanas dicen que sin mirar el objetivo hay que dar estatinas de alta potencia. Son 2 formas de ver un poco el tema, aunque esto va a estar sobre la mesa. Y también quizás lo que ha comentado ahora Esteban, de la duración de la doble antiagregación, a la espera de datos definitivos, también probablemente las características del paciente, el riesgo trombótico, el riesgo hemorrágico, deban hacernos balancear el tiempo. Eduardo, si quieres hacer algún comentario adicional. No, muchas gracias. Estoy de acuerdo con las opiniones que he divertido. Y efectivamente yo creo, Esteban, que algunos de los estudios nos inducen a confusión porque mezclan enfermos de un tipo y de otro, y eso, bueno, pues es una cosa que hay que aclararlo, pero estoy completamente de acuerdo que no es lo mismo el paciente con un síndrome coronario agudo que el paciente con el crónico. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la sede de Córdoba. El doctor Manuel Pan tiene la palabra. Buenas tardes, Manuel. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias en mi nombre propio y de todos los aquí asistentes a este meeting de la Sociedad Española de Cardiología, que yo he ido en la audiencia es bastante abundante y está conformada además por diferentes profesionales que tratan el síndrome coronario agudo, médicos de diferentes hospitales periféricos que nos remiten los pacientes, médicos del 061 que también están, de urgencia, de intensivo, de cardiología, residentes, en fin, ha despertado pues gran interés. Yo un poco pues para compensar a Eduardo de Telefón, pues voy a hacer más comentarios quizás a lo que ha presentado Esteban. A mí me gustaría dividirlos pues en lo que es los avances en el tema farmacológico, que nos haya cambiado un poco nuestra actitud. Quizás los 2 estudios que más atención pues me ha llamado han sido el ACOA y el Euromar. En el ACOA, pues, un estudio negativo en el tema de la precarga con prasugrel. A nosotros, pues, muchos pacientes nos vienen precargados con prasugrel de la periferia, y realmente, pues, bueno, yo creo que esto puede cambiar. Nosotros nos reunimos periódicamente para modificar nuestros protocolos de actuación. Ahora mismo, ya digo, pues tenemos muy buena relación con los profesionales de la periferia, y lo que se trata pues es de tratar a nuestros enfermos pues de la forma pues más correctamente posible. Yo digo, para ello pues se requiere una participación de todos los componentes, ¿no? Desde el médico que lo ve por primera vez hasta el último eslabón, que es el cardiólogo que le realiza el cateterismo. El segundo, en el mismo sentido, pues el Euromar, que es el uso de la bilirrubina ya en la ambulancia, pues también pienso que podría cambiar. Yo digo que en un mes nos reuniremos para modificar el protocolo, y yo creo que estos 2 estudios pues influirán en nuestra actitud y en nuestra práctica diaria. Y luego, pues en el tema de los estudios ya centrados un poco más directamente en el intervencionismo, los 3 que ha presentado Esteban, el PACE, el PRAMI y el COMPEL 2,
pues hacer algunos comentarios, ¿no? En el tema de la tromboaspiración, decir que nosotros no hacemos caso del estudio y realmente seguimos aspirando cuando vemos gran cantidad de trombos. Yo creo que eso es una cosa buena. Realmente tú tienes que abrir la arteria para ver la longitud de stent que tienes que poner, por lo cual o utilizas un balón o utilizas un sistema de tromboaspiración. Parece más lógico aspirar el trombo, digamos, que aplastarlos y embolizarlos. Entonces, ya digo, tenemos buena experiencia y realmente, como también ha comentado Esteban, se ve muy poco trombo, pues probablemente no se necesite. Pero si uno ve una arteria con abundante material trombótico, nuestra experiencia es que es una cosa favorable. En el tema del TRAMI, si tratar solamente la CULPRI o tratar todas las lesiones, pues bueno, nuestra estrategia actual tampoco ha cambiado. Es decir, que nosotros inicialmente lo que solemos hacer es tratar la CULPRI en una primera sesión y luego ver qué pasa en los 2 o 3 días. Vamos a esperar 2 o 3 días para completar, digamos, la revascularización. Esta estrategia pensamos que es útil en el sentido que muchas veces si se te complica una arteria contralateral al infarto, pues tienes una catástrofe en cateterismo que no es necesaria, sobre todo si en ese momento no estás jugando un papel. Con lo cual, pues ya digo, nosotros hacemos un poco lo del PAMI, pero quizás de una forma diferida viéndolas venir. Es decir, si el enfermo, ya digo, sobre todo se complica, pues uno puede tratar sobre todo la obligación del intervencionista que trata al paciente, pues es abrirle la arteria responsable y disminuir el tamaño del infarto. Lo otro, pues ya digo, hay que hacerlo, pensamos nosotros, con el menor riesgo posible y con la mayor seguridad. Y por último, en el tema del compare 2, o sea que se compara el Novori con el Equisam, ¿no? Que son 2 stents que disponemos de la clínica diaria. Simplemente hacer una matización, es que no me ha parecido entenderlo muy bien, porque parece hoy día pues reabsorbible puede ser la malla completa, es decir, toda la plataforma o solo el polímero. En este caso, el stent de Novori es un stent metálico permanente, es decir, que no desaparece la malla, como me ha parecido entender, sino lo que desaparece solamente es el polímero. En los verdaderos bioabsorbibles, es decir, que desaparece en todo el stent, todavía no hay ningún estudio randomizado. Nosotros, hombre, en este tema pues estamos muy implicados y realmente tenemos ya un estudio observacional importante, pero todavía no se puede llegar a conclusiones porque la desaparición es a los 2-3 años, con lo cual todavía no tenemos el tiempo suficiente como para tener una opinión. Pero estudios randomizados en este sentido pues todavía no se han presentado. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que han sido unos comentarios muy a pie ya del día a día de qué hacer en pacientes con síndrome coronario agudo, tanto de alguno que ha presentado Antonio, de la COAST, y un poco, como tú dices, es posible que podáis cambiar la estrategia en base a estos resultados, y también respecto a lo que aquí se ha presentado, del TACE, del PRAMI, en donde vosotros vais a seguir haciendo la estrategia que hacíais y que consideráis que es favorable en determinados pacientes y también, claro, en el COMPARE 2 sí que este no desaparece de forma completa, lo que desaparece es sigue la malla, desaparece el polímero. Antonio, si tú crees que también en tu hospital, después de la COAST, la precarga de prasugrel, si es que se hacía, se va a reconsiderar, y después, Esteban, ¿algún comentario adicional, Antonio? Bueno, en mi hospital realmente el prasugrel ya estaba limitado al área de hemodinámica. Es decir, se trata de un antiagregante muy potente y que además, bueno, no es reversible. En el caso de que el paciente con un síndrome coronario agudo se le administre con precocidad, ya de entrada también puede ocurrir que el paciente luego sea quirúrgico, y si es quirúrgico con una cierta urgencia pues pueden haber problemas. Y aparte, un poco con los 2 estudios más recientes relacionados con el prasugrel, pues entre el Trilogy indicando que realmente cuando el paciente al final acaba con una estrategia no pasando por el intervencionismo, y el ACOAST indicando que dar la dosis anteriormente produce problemas hemorrágicos, pues pienso que realmente es un fármaco muy interesante en el tratamiento del síndrome coronario agudo cuando el paciente llega naif al área de hemodinámica. Y bueno, se trata de un fármaco muy interesante, sobre todo en 2 situaciones especiales, que es el infarto con elevación del ST y especialmente, además, si tiene diabetes mellitus, en cuyo caso, pues bueno, los datos
parece que son bastante robustos, indicando en que es bastante útil. Pero, por supuesto, es un fármaco para utilizarlo exclusivamente en la unidad hemodinámica una vez que se conoce la anatomía coronaria. Digo, Esteban, ¿algún comentario respecto a la posición del Grupo de Córdoba respecto a la tromboaspiración, a la revascularización completa, o no como se hizo en el PRAMI? Porque en el PRAMI parece que no se hacía después. Esto tampoco es lo mismo, porque una cosa es hacerla en el mismo procedimiento o hacerla, como decía Manolo Pan, unos días después, en función de las características de las otras lesiones y respecto a los bioabsorbibles, pero fundamentalmente respecto a su posición en tromboaspiración y revascularización completa en la angioplastia primaria. Primero, con respecto a lo de los bioabsorbibles, gracias por la corrección. Sí he cometido el error de decirlo es el polímero lo que se reabsorbe. Con respecto a lo del estudio PRAMI, yo creo que hay una cosa, a mí me llama la atención la reducción del 70% de la tasa de reinfartos y de la angina. Y yo creo que eso es debido en gran medida al criterio diagnóstico de infarto. Tú, si tienes un infarto, ingresas por síndrome coronario agudo con elevación del ST y dilatando otra arteria tienes elevación enzimática, no la vas a ver porque ya tienes elevación enzimática por el infarto de llegada. Y si tú demoras y haces angioplastia días después y tienes una elevación enzimática porque ya había bajado la troponina, pues lo vas a etiquetar como un reinfarto. Yo creo que lo importante es el tema y lo mismo con lo de la angina, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo que creo que aunque ha salido muy positivo, no se debe de modificar la práctica clínica. Es un estudio pequeño y bueno, pues es muy ambicioso y muy, si quieres, que reta un poco a todo lo que se había dicho, pero estoy de acuerdo que creo que no hay ninguna necesidad de someter al enfermo a un riesgo innecesario cuando el enfermo está estable. Otro tema es que el enfermo esté inestable y que, bueno, pues el arreglar el menor número de vasos pues puede propiciar una mejoría del enfermo, ¿no? Yo creo que nada más. Muy bien, Manuel, ¿quieres hacer algún comentario adicional? No. Muy interesante. Gracias a vosotros. Entonces vamos a pasar a la siguiente sede. La siguiente sede es la sede de Zamora, donde José Luis Santos. Buenas tardes, José Luis. ¿Tus comentarios? Buenas tardes a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este foro. Agradecer a la Sociedad Española de Cardiología su cortesía y dar la enhorabuena a los ponentes por su disertación. Nosotros tenemos unos comentarios que hacer al respecto. Nuestro hospital es un hospital eminentemente clínico, carecemos de posibilidades de intervencionista y nos preocupa mucho la posibilidad de la angioplastia o de la fibrinosis extraarticular. En ese aspecto me gustaría saber si vosotros creéis que introduciendo una nueva variante, como puede ser la localización del ST o la elevación del ST, si es de localización anterior o puede ser de localización inferior, eso influiría algo en la estrategia a seguir acerca de hacer una angioplastia primaria o poder realizar una fibrinolisis extraarticular. También me gustaría comentar algo acerca del SPIRE, que me parece algo muy interesante, porque es llamativo que haciendo las cosas como se supone que se debe hacer, dando tratamiento de estatinas de forma correcta, sin embargo, los objetivos que se alcanzan están por debajo del 30%. Pero a lo mejor quizás nos deberíamos de preguntar si la cuestión no es solo dar estatinas, sino dar la estatina adecuada, haciendo controles para saber que estamos llegando a los objetivos que nosotros tenemos. También me gustaría hacer un comentario con respecto al Euromax, porque en el análisis de subgrupos, o sea, si la bivalirudina es adecuada con todos los nuevos antiagregantes que conocemos hoy en día, o si probablemente hay algún nuevo antiagregante en el que demostró que era mejor, porque creo que recordar que en el estudio de subgrupos el que demostró que realmente era mejor era la bivalirudina asociada a ticagrelor. Y luego también me gustaría saber la pauta de antiagregación que se utilizó con los STEM biodegradables. Y finalmente decir que probablemente nos sentimos en este año, nosotros que vemos pacientes de una determinada edad y en el contexto del síndrome coronario agudo, muchos de ellos se encuentran en fibrilación auricular,
nos sentimos un poco desamparados en el sentido de que hoy en día no sabemos muy bien qué pauta seguir con las dobles antiagregaciones y los dos nuevos anticoagulantes o incluso con el Sintrón. Es decir, si hay realmente hay mucha polémica, hay mucha discusión acerca de cuánto tiempo mantener dos antiagregantes, qué antiagregantes dar, pues fíjate si todavía le añadimos si metemos el anticoagulante y qué tipo de anticoagulantes. Y en ese sentido nos encontramos un poquito desamparados, porque con el BOES el año pasado pensábamos que a lo mejor este año iba a salir algo más al respecto y nos hemos quedado como un poco expectantes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a empezar. Esteban, ¿tú qué crees? ¿La localización del infarto puede condicionar la estrategia? Fibrinolisis, angioplastia primaria, siempre, desde mi punto de vista, eso sí, cumpliendo las recomendaciones de las guías. No hacer angioplastia a toda costa y tampoco hacer fibrinolisis a toda costa si podemos hacer angioplastia en su tiempo. ¿Tú crees que la localización puede tener alguna influencia? Yo creo que tiene que tener influencia varias cosas. Uno, yo creo que si tienes la posibilidad, aunque sea con un retraso mayor, creo que la seguridad del enfermo es lo principal, y uno de los aspectos es no contraindicaciones absolutas ni relativas, es decir, mayor facilidad de actuación la fibrinolisis, cuanto más precoz sea el enfermo, más joven sea el enfermo y tiene menor tasa de complicaciones con la trombolisis que el enfermo anciano, donde utilizas una dosis un poco peculiar. Hay un análisis del Registro Nacional Americano, sumando los datos 2, 3 y 4, que pone que, analizando lo que pasó con todos los enfermos, cuando el infarto es anterior y el enfermo tiene menos de 65 años, es decir, riesgo cero, infarto anterior, que son más graves, y el enfermo es joven, y estás dentro de las 2 primeras horas, hay beneficio con la trombolisis siempre y cuando la angioplastia tenga un retraso mayor de 40 minutos. Es decir, yo creo que es una selección de enfermos en las cuales, o sea, joven y localización grande y muy precoz, es yo creo donde ahí tiene mucho más papel la trombolisis que enfermo anciano. La trombolisis es mucho más peligrosa, infarto no anterior, con lo cual el resultado de la trombolisis pues puede ser menos efectivo. Siempre en el anciano hay más placa y menos trombo, y siempre en el joven hay más trombo y menos placa, ¿no? Yo creo que eso puede ser una estrategia de selección, ¿no? Pero bueno, es una opinión, no hay ningún estudio que haya hecho este planteamiento, ¿no? Antonio, respecto a la baja proporción de pacientes que en el Eurospire logran LDLs menor de 70, si tú crees, porque utilizamos estatinas, pero utilizamos estatinas de baja potencia o estatinas de alta potencia, baja dosis, y eso también enlaza con el debate de las guías americanas. Las guías americanas dicen que en nuestro escenario de pacientes coronarios habría que utilizar a piñón fijo estatinas de alta potencia y no preocuparse tanto del objetivo. ¿Qué te parece esa consideración? Sí, realmente en el Eurospire 4 la verdad es que los datos en lo que respecta a administración de fármacos son bastante razonables, en el sentido de que si los comparamos con el estudio PURE, que nos venía a indicar que en el mundo occidental pues no más de un 50% de las personas recibían los fármacos de los grupos farmacológicos importantes desde el punto de vista de la prevención secundaria, pues bueno, aquí ya estamos viendo que por lo menos los niveles de fármacos la cantidad de fármacos que se da o el porcentaje de gente que es tratada con fármacos es bastante alto, no está mal. Sin embargo, es verdad que no se acaban de alcanzar objetivos, es decir, da la impresión de que se hace una prevención secundaria un tanto a desgana, es decir, probablemente se administra una estatina, se administra un antihipertensivo, etcétera, pero luego no se tiene un control importante de los pacientes. El estudio Eurospire está hecho, es un control transversal a los 6 meses, en realidad es un interview, una entrevista estandarizada en la que además pues se piden datos analíticos, se ven las tensiones que tienen los pacientes, se ven los factores de riesgo que tienen, etcétera, ¿no? Y bueno, pues da la impresión de que las dosis que se utilizan o probablemente el control inicial en los primeros 6 meses de la utilización de fármacos antihipolipomiantes pues no es la adecuada. Y luego, enlazando un poquito ya también con los nuevos datos o sea, con las nuevas guías americanas,
pues realmente al final son las estatinas los fármacos importantes a este efecto, puesto que no tenemos datos con el ezetimiba y los nuevos fármacos como los antagonistas del PCSK9, pues realmente tampoco tenemos datos, y ya veremos en el futuro si, además de bajar mucho los lípidos, el LDL, si además de eso producen efectos apropiados desde el punto de vista de beneficio para el paciente. Muy bien, yo creo que este es un tema que continuará, como decía antes, si estatina ya a alta dosis sin mirar los objetivos, o casi siempre estatina a alta dosis y a veces combinado con ezetimibe, si uno busca el objetivo del LDL menor de 70, e incluso a veces es difícil de conseguir. Esteban, comentario respecto a lo del Euromax y bivalirudina con o sin los nuevos antiagregantes. El Euromax es el único estudio que hay donde se ha utilizado una proporción muy grande, el 50% de enfermos con nuevos antiagregantes. Con respecto a lo del estudio del stent de Novory, la mayoría de los enfermos fue con doble antiagregación. Entonces, haciendo el análisis de si había una interacción estadística de un antiagregante mejor o peor con respecto con la bivalirudina, no hubo interacción estadística. Lo que sí es cierto es que las gráficas que aparecen en el material suplementario del New England, donde ves dónde está la reducción y en los intervalos de confianza, el que parece que está más a la derecha, con diferencias estadísticamente significativas con respecto a la línea de base, al comparador, pues aparece como más beneficioso el ticagrelor. Lo que pasa es que realmente, en sentido estricto, lo que es no hay interacción estadística del antiagregante con respecto al beneficio. Pero visualmente uno ve que el fármaco que más sale beneficiado en la asociación con bivalirudina es el ticagrelor con respecto a los otros, ¿no? Y finalmente, respecto al tiempo de stent Novory, por ejemplo, este bioabsorbible de polímero, ¿es igual la consideración si es tras síndrome coronario agudo 9-12 meses, si es en un paciente más crónico un tiempo menor, o hay alguna consideración en ese sentido? No recuerdo en la presentación que venga ningún dato respecto a esto. La mitad eran síndromes coronarios agudos, pero no te puedo contestar. Lo siento. Probablemente haya que seguir el dato de los que están conectados, porque hay bastantes hemodinamistas que seguro que se fijaron en eso, y yo lo siento, no me he fijado. Bueno, la recomendación que el estudio era continuar con las guías de práctica clínica en ambos brazos de randomización, porque el estudio era de no inferioridad del Novory frente a uno más convencional fármaco activo, y la recomendación era seguir las recomendaciones de doble antiagregación de las guías de práctica clínica. El estudio lo que dice es que Novory, en un escenario de guías de práctica clínica, es no inferior a un moderno fármaco activo, ¿no? Y ya finalmente, ¿cuál es tu posición respecto a si el paciente necesita anticoagulante y se le ha colocado un stent? ¿Cuánto tiempo? ¿De triple, doble, solo anticoagulante? Yo tengo el mismo problema que tiene él. No sabemos muy bien qué hacer. Pero sí es cierto que el BOEST ha gustado o nos ha gustado, y hay cada vez una tendencia mayor a suprimir la aspirina en enfermos que necesitan triple terapia. Yo creo que los nuevos anticoagulantes a la dosis estándar de fibrilación auricular no tienen ningún papel. Todos han fracasado. Todos aumentan las hemorragias enormemente, sí reducen las complicaciones isquémicas. Y queda ahí la duda del Atlas con la dosis ultra baja de rivaroxaban. Yo creo que no ha convencido, aunque los resultados son espectaculares, pero no ha convencido porque es dentro del escenario de los antiguos antiagregantes con clopidogrel mayoritariamente. De hecho, no hay ningún enfermo tratado con los nuevos antiagregantes. Y a uno le surge la duda de, cuando uno está utilizando antiagregantes más potentes o más predecibles, el añadir un tercer antitrombótico, qué papel puede tener. Y para mí, aunque el estudio BOEST es un estudio pequeñito, me deja tranquilo, parece que no hay perjuicio, parece que hay beneficio, y uno no tiene la percepción, adoptando este tipo de estrategia, aunque las guías no vienen todavía y sigue recomendando la triple terapia en el síndrome coronario agudo,
a uno le deja un poco pues más tranquilo la doble antiagregación suspendiendo la aspirina, pero a lo mejor es una percepción. No sé qué opináis vosotros, porque yo creo que esto ha sido una interpretación personal en cada servicio, pero nosotros poco a poco, aunque no está en nuestras guías del servicio todavía, ves que la gente va adoptando este tipo de estrategia BOES para minimizar el riesgo hemorrágico. Hay un documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, aunque realmente es unas orientaciones de acortar el tiempo de la doble antiagregación y después dejarlo. Lo que tú comentas de la estrategia BOES está bien. El problema es que al año con triple terapia sangra la mitad. Y eso sí que se tiene que destacar y uno lo tiene que analizar. No se puede dejar un año con triple terapia porque la mitad de los pacientes sangran de forma grave. Y eso es algo a destacar. Y en este tipo de enfermos, minimizar la triple terapia, se la utilizas el mayor tiempo posible. Un mes, reducirla. No todo lo que habíamos estado hablando antes de la doble antiagregación de un año, ¿no? Sí, está claro, está claro. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Pasamos ya a la última sede, la sede de Lugo. Carlos González Jonatey. Carlos, buenas noches. Hola, ¿me oís? Sí. Buenas noches. Que no os oímos nosotros ahora. Vale, buenas noches. Primero agradecer a la Sociedad Española de Cardiología pues esta iniciativa que, como comentaban antes, pues nos permite a nosotros aquí en un sitio periférico como el nuestro pues poder asistir a un repaso de toda esta actualización y además con un nivel en ese repaso que, bueno, estamos encantados de poder participar. También a los asistentes aquí, nuestras sedes son de diferentes especialidades, implicados con el manejo del síndrome coronario agudo, por haber ido esta tarde. Y bueno, muchos comentarios ya se han hecho. Yo voy a hacer un par de cuestiones que han salido también previamente, pero bueno, dar un poco nuestra opinión y ver si se puede hacer algún comentario añadido. En relación a Antonio, en relación al Studia Code, pues bueno, ya se comentaba antes, un poco el tema del replanteo de la precarga con prasugrel. Nosotros aquí en Galicia tenemos un protocolo para el manejo del síndrome coronario agudo con elevación de ST y en los últimos meses ha habido un nuevo protocolo consensuado que plantea la posibilidad de hacer dosis de precarga o de hacer la dosis de carga previamente a la llegada del paciente al laboratorio de hemodinámica. Un poco con lo mismo que comentaba el doctor Manolo Pan, pues yo creo que esto no sé si nos tiene que hacer replantear esa estrategia a la hora de esperar a que el paciente llegue al centro hemodinamista y administrar ahí el tratamiento. Con relación a los estudios que ha presentado el doctor López de Sá, pues tenemos algún comentario, ¿no? En relación al STRIM, que ya se ha comentado mucho, nosotros estamos aquí en un centro que no tenemos hemodinámica, con un retraso a la angioplastia primaria, y evidentemente, pues bueno, esto abre una puerta diciendo que la estrategia fármaco-invasiva para estos pacientes con una presentación precoz, pues es una alternativa, ¿no? Y sobre todo con los datos que vemos al año, y los datos que se publicaron ahora en Dallas, que bueno, nos los mostrabais antes, en la evolución a un año, pues no hay diferencias si el beneficio pronóstico se plantea en esos pacientes. Sobre todo porque el tiempo, ya salió antes, el tiempo a la angioplastia en este estudio, en este ensayo, era un tiempo extremadamente bueno, ¿no? Cuando la realidad de los centros es que estamos muy por encima de pues ese tiempo que la mayor parte de los pacientes estaban dentro de los 90 minutos. En cuanto al ensayo TASTE y la tromboaspiración, pues yo creo que ya se comentó antes, pero la selección adecuada de los pacientes yo creo que es la estrategia que se debería plantear. Y no sé qué pensáis en ese sentido, aunque no había diferencias en la mortalidad a los 30 días, sí que esa reducción de los reinfartos, si se hubiese extendido a más largo plazo el ensayo, los resultados del ensayo, podría haber tenido una trascendencia desde el punto de vista pronóstico. Estos son los comentarios. Muy bien, muchas gracias. Antonio, ¿tú crees que en Galicia, que sí que también hubo una cierta resistencia a incluir la precarga con prasugrel, aunque al final se impuso? Bien es cierto que ahora hay reacciones diferentes de los distintos centros, e incluso de mi centro, del Clínico de Santiago,
respecto a esa precarga o no. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que se debería cambiar? ¿No debería haberse precarga y debería solo, si se utiliza prasugrel, utilizarse una vez conocida la anatomía coronaria? Sí, yo creo que los resultados de la COS son suficientemente significativos como para que realmente no valga la pena administrarlo previamente, hacer una precarga con prasugrel. Aporta más riesgos que otra cosa, ¿no? Por lo tanto, antes lo hemos comentado, que creo que es un fármaco que tiene su función exclusivamente en pacientes que llegan a hemodinámica sin tratamiento antiagregante previo, sobre todo en angioplastias primarias y sobre todo además en pacientes diabéticos. En todo caso, en cualquier otra situación, el paciente que llega a la unidad de urgencias, al área de urgencias de un hospital, pues lo habitual es que se tenga que pretratar con un fármaco antiagregante y este, junto con la aspirina, pues básicamente sería el ticagrelor en el momento actual, excepto en aquellas situaciones en que haya un alto riesgo de sangrado, como por ejemplo pacientes con mucha fragilidad, pacientes con insuficiencia renal muy avanzada, puesto que en los estudios con estos antiagregantes nuevos siempre se han excluido a los pacientes con un filtrado glomerular inferior a 30, y por lo tanto en estos pacientes pues habría que administrar clopidogrel. Incluso en pacientes en que se hubiera administrado clopidogrel previamente, pues en el transporte, pues cuando no tuvieran un riesgo hemorrágico muy elevado, pues podría plantearse también el switching hacia ticagrelor, que tampoco es problemático. Yo creo que todas las evidencias un poquito van a que el prasugrel esté limitado al área de hemodinámica. Es decir, yo creo que todo va por ahí. Sí, en realidad, después de los resultados de la COS, por lo menos el pretratamiento no se justifica con prasugrel. Quizás, si tú quieres utilizar prasugrel, y el escenario de prasugrel también, en el síndrome coronario agudo con elevación de SMT-ST, que va a la sala de hemodinámica, pues los resultados son buenos, pues esperar a la sala de hemodinámica y conocer la anatomía coronaria y administrarlo allí. No hay por qué precargar al paciente con nada, quizás con aspirina, pero con nada más, ¿no? Respecto al retraso de la angioplastia, y yo creo que este es un comentario importante, Esteban, el retraso de la angioplastia son los retrasos que aparecen en el estudio, porque realmente si los retrasos fueran significativamente mayores, tampoco podría justificarse angioplastia primaria más allá de las recomendaciones de las guías, o a veces se plantea angioplastia primaria a toda costa y un poco la fascinación por la angioplastia primaria. La angioplastia primaria en su contexto. ¿Podrías hacer algún comentario respecto a esto? Por supuesto, y además Carlos ha hecho hincapié en un tipo de población, que es la población gallega, donde es una población muy dispersa, y probablemente es un tipo de población con solo ciertos centros en el lado de la costa con angioplastia primaria las 24 horas, los 365 días al año, y yo creo que ahí, pues en Galicia, te deja un poco tranquilo el stream, que es una estrategia no inferior y que puedes utilizarla con tranquilidad. Yo creo que el problema, o mi visión, probablemente la he reducido un poco a la visión de Madrid, ¿no? Que tienes muchos centros de angioplastia y se sigue haciendo ocasionalmente fibrinolisis innecesaria. En Galicia, yo creo que en ciertas partes de Galicia tienes un infarto en Berín y vas a tardar más de 2 horas seguro en hacer una angioplastia, con lo cual la trombolisis es una opción buena. A lo mejor hay otro tema que quizá en Galicia, que yo creo que es uno de los pocos sitios donde se sigue contemplando la administración de anti-2B3A prehospitalaria, ¿no? Yo no sé si en Galicia puede tener opción el planteamiento de la vivalirudina del Neuromax, ¿no? Creo, corregirme si me equivoco, si se sigue trayendo los enfermos por parte de los servicios de emergencias prehospitalarias con aflisimab a los enfermos. Ya no es como antes. Es más, en mi centro, en Santiago, se ha dicho taxativamente que no, que a pesar de que estaba en el protocolo global... Yo recuerdo haberlo leído y estaba en el protocolo. Estaba en el protocolo, incluso estando en el protocolo, el Clínico de Santiago se desvinculó de ese protocolo y insistía al 061 que no nos trajese a los enfermos con 2B3A de la calle.
En este momento ya el protocolo se ha cambiado un poco hacia la administración de 2B3A a criterio del hemodinamista en la sala de hemodinámica en función de la magnitud de la trombosis, ¿no? Y respecto al tema de la selección de los pacientes para la tromboaspiración, si hay que hacerla rutinariamente, si crees que, como también antes Manolo Pan ya decía, que aunque ellos la hacen sobre todo en pacientes con una carga trombótica significativa, donde a veces es difícil incluso calcular la extensión del stent que tienes que utilizar si no aspiras el coágulo. Estoy de acuerdo. Yo, leyendo la editorial del artículo, ¿no?, decía que obviamente este artículo, aunque sean 7.000 enfermos, no va a convencer a la gente que hace angioplastias cuando ve una cantidad de trombo enorme el no hacer tromboaspiración, y probablemente creo que la gente no, aunque yo he querido vender en la presentación que a lo mejor cambia la práctica clínica, pues yo no soy hemodinamista, pero el editorial que escribía creía que el hemodinamista no iba a cambiar de actitud cuando ve trombo, va a tromboaspirar, y quizá limite un poco la tromboaspiración rutinaria que se hace en algunas ocasiones, pero probablemente no cambie la práctica clínica. Muy bien, estamos llegando al fin de la sesión. Nos quedan 5 minutos para completar las 2 horas. Creo que ha sido una sesión magnífica sobre la revisión de las novedades con posibles implicaciones clínicas que ha habido en el año 2013 en el síndrome coronario agudo. Antes de cerrar, si alguien quiere hacer algún comentario final, alguien hay comentarios en el chat, pero yo creo que estamos ya muy encima de la hora. Y si no, agradecer a Antonio, agradecer a Esteban, agradecer a todos los que estáis en las sedes, a Fernando Arós, a Carlos González Juanatey, a Marcos Pascual, a Juan Sánchez Rubio, Eduardo de Teresa, Manolo Pan y José Luis Santos por participar en estas sesiones de la Sociedad Española de Cardiología, que pretendemos identificar algún tipo de tópico que podamos debatir de esta forma, cada uno en su casa y cada uno en su centro, y incluso el debate pueda continuar con el objetivo que también la Sociedad Española de Cardiología nos hemos planteado para los 2 próximos años, que es fundamentalmente preservar la calidad asistencial del sistema sanitario público, que es el mayor logro social de este país, garantiza equidad y excelencia asistencial con independencia de la clase social y del nivel socioeconómico de las personas, y en este momento creo que todos nos tenemos que concentrar en que el sistema público de salud siga ofreciendo una cardiología de excelencia. No quiero acabar sin agradecer también al sponsor, AstraZeneca, por el soporte que da a este tipo de sesiones, y citaros para la próxima, que será el 29 de enero, a la misma hora, a las 6, y serán casos difíciles en síndrome coronario agudo, momentos clave en la toma de decisiones en pacientes con síndrome coronario agudo. Seguro que también será muy útil para todos nosotros y nos ayudará en la práctica clínica. Muchas gracias a todos y buenas noches.